Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda en este otro audio, el número 126 de la serie Renovar el entendimiento para que ocurra la transformación. La realidad de lo que había sido anunciado por generaciones. Desde que Dios anunció en Génesis 3:15 que vendría la simiente de la mujer. Es más, desde antes, desde Génesis 1:26, cuando dijeron hagamos al hombre. Ese misterio escondido es Cristo. Y ese Cristo está en nosotros. Es un hecho, amado. La ley de Dios está dentro de nosotros. La realidad está dentro de nosotros. No está lejos. No tenemos que andar buscando a Dios, porque Dios no está perdido. Si decimos que andamos buscando a Dios, los perdidos en realidad somos nosotros. Dios está dentro mío y esta es una realidad corporativa. ¿Qué quiere decir? En todos los que Dios ha traído para sí, los tomados por Dios, los engendrados por Él, que son engendrados de arriba, no de humano. Todos los engendrados por Él habitamos en el uno. Es un asunto corporativo. Por eso Pedro se para y le explica en Hechos 2. Esto es lo que está sucediendo. Esto fue profetizado y hoy lo estamos viendo. Si ahora vamos a 1 Corintios 10, oímos al apóstol Pablo allí diciendo en el versículo 1 o desde el versículo 1, 1 Corintios 10, no quiero que desconozcan, hermano. O otra versión dice, no quiero que ignoréis que nuestros antepasados estuvieron bajo la nube, todos bajo la nube, todos atravesaron el mar, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos comieron el alimento espiritual, tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Esto lo leemos de Nueva Versión Internacional. Amados hermanos, mire qué tremendo. Ellos podían ver una roca, pero para Dios era Cristo. Ellos podían ver un pedazo de pan que caía todos los días o aquel maná, aquellas hojas como de cereal por ahí que caían todos los días, pero Dios veía a Cristo. Ellos tenían que buscar algo para nutrirse todos los días y traer una cantidad diaria al campamento, pero Dios veía a Cristo. Ellos veían agua, pero Dios veía a Cristo. Ellos veían a Moisés, Dios veía a Cristo. Ellos veían una oveja sacrificada, pero Dios en cada sacrificio veía a Cristo. La realidad de todo es Cristo. Por eso es ridículo plantear que cuando hablamos del nuevo pacto solo nos fijamos en el Nuevo Testamento. No, eso es como agarrar un libro y empezarlo a leer por la mitad y no entender nada. El Antiguo Testamento está anunciando a Cristo y más bien a través del Nuevo Testamento es que vamos a entender perfectamente bien todas las figuras y sombras y todo aquello que había en el Antiguo Testamento. Y hoy la realidad que estamos viviendo después de la cruz, nosotros podemos disfrutar aquel anuncio como realidad dentro de nosotros, lo consumado, y lo compartimos como la familia de la fe y nos da sentido. Y el apóstol sigue diciendo allí en 1 Corintios 10, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. 1 Corintios 10, decíamos, no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Y todo esto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Todo esto sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito, y bendita sea la Escritura por el testimonio de las Escrituras, donde no tenemos que inventar nada, porque las Escrituras, siguiendo el hilo de ellas, guiados por el Espíritu, veremos todo explicado, pero con el eje o el énfasis del propósito de Dios y el antes y el después del sacrificio perfecto.
Pablo dice allí en 1 Corintios 10, todo esto quedó como ejemplo, quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos, a nosotros que estamos viviendo el fin de los días. ¿Cuándo escribió esto Pablo? Pues hace 2000 años. ¿Cuándo era el fin de los tiempos? ¿En el año 2025? ¿Será en el 2070 cuando se acabe el mundo? No, es desde hace 2000 años atrás. Y estamos en el fin de los tiempos, desde allí en adelante, porque no va a haber otro sacrificio. Ya hubo uno perfecto, una vez y para siempre. No va a haber otra cruz, no va a haber otro. Ya está, y estamos viviendo eso como realidad. Como vemos, los apóstoles lo tienen claro y lo están explicando todo el tiempo. Veamos otro pasaje para ver esto también, que no estamos inventando nada, y esto es de 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. Dice, tenemos algo más, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y esto es de Reina y Valera del 60. Nueva Versión Internacional dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara. No dice que era la lámpara, o no eran los profetas, eran la lámpara, sino aquella palabra era como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Al oír a Pedro, vemos el criterio corporativo, hablando a todo el pueblo, nuestros hermanos en la iglesia del primer siglo, del segundo, del tercero, tenían un criterio corporativo. Es decir, todos hablaban lo mismo, aunque Dios no anula la personalidad o cómo cada uno pueda decirlo. Podemos escuchar a Pedro, podemos escuchar a Juan, y los escuchamos a todos y a Pablo hablando lo mismo, usando tal vez otras palabras, pero hablando exactamente lo mismo. Por ejemplo, Pablo nos dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo así corta, derecho, de plano, un solo tajazo. Pero llega ahora Pedro y lo dice de otra manera. Pedro dice, nosotros, Dios nos hizo participantes de la naturaleza divina. Nos está diciendo, por la gracia de Dios tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Lo mismo, Cristo vive en mí. Y Juan lo dice de una manera también tremenda, ya en el capítulo 5 de la primera carta. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Una declaración corta, pero consistente con todo lo que los apóstoles vieron. Más bien esta declaración de Juan parece que hay un Dios que discrimina, o parece que hay un apóstol que discrimina, pero para Dios, hermano, es así de corto, así de corta y cerrada es este asunto, esta cuestión. Para Él está en el que tiene al Hijo y el que no tiene al Hijo. Así que Dios lo tiene claro. Los apóstoles lo tenían muy claro, y vemos también en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 20, él dice, y hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a regresar sobre este texto y seguir adelante en el próximo audio, amados hermanos. La gracia del Señor sea con vosotros.